Hermanos, en verdad, quiero expresar el gozo que yo tengo, y no es así nomás, en verdad, es un gozo grande que está en mi corazón, y espero que usted como cristiano tenga ese mismo gozo, ese gozo que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué este gozo? Porque yo sé que mi Redentor un día venció a la muerte y hoy vive, y así como Él vive, Él también me va a llevar a la eternidad para siempre. Usted tiene que tomar muy en cuenta esto. Y mire, usted vino esta mañana, si usted llegó acá a este lugar, ¿sabe por qué? No porque le invitaron, no porque tal vez es de la iglesia. ¿Sabe por qué vino? Porque Jesús un día resucitó. ¿Sí sabía eso? Por eso estamos reunidos aquí. Esto no se inició ayer ni hace un año, esto dio lugar o se originó esta reunión de cristianos, de hijos de Dios, a través de la resurrección de Cristo. Porque sin la resurrección de Cristo no hubiese pasado absolutamente nada. Cada uno de nosotros hoy estuviésemos en otro lugar, no sé dónde, tal vez, claro, perdidos completamente en el pecado, condenados para siempre, pero porque Dios venció a la muerte, estamos aquí, y gracias a Él, gloria sea a Él, y por eso es mi gozo, que es muy grande. Espero que usted lo haya tomado en cuenta esto, que no haya sido este domingo, esta reunión, otra reunión más, que es domingo y toca congregarse. No, tome en cuenta que este domingo es muy especial, porque de esto dependió todo lo que hoy tenemos como iglesia y lo que usted mismo es. Justamente esta mañana voy a estar mencionando todo esto. De alguna forma es muy extenso el tema de lo que es la resurrección, pero voy a tomar solamente un pasaje de la Biblia para mostrar este gran evento glorioso y maravilloso también. Por otro lado, estoy muy contento también porque hoy en día allá en San Pedro vamos a tener nuestro primer culto con los hermanos de allá también. Justamente hoy los veo aquí, una familia, está Juan Carlos, bienvenido, por allá estaba, ahí están una familia de San Pedro que nos están visitando, y en verdad hemos estado orando mucho. Ustedes conocen esto por todo este pueblo, comunidad de San Pedro, sus alrededores, y Dios está levantando una obra, y yo sé que un día vamos a tener una iglesia grande allá también, donde vamos a adorar a nuestro Dios, a glorificar a nuestro Dios, y vamos a crecer también juntos con todas las familias de allá de estos pueblos. Yo lo veo de esta manera porque sé que nuestro Dios es un Dios de maravillas y un Dios de milagro. Así como levantó esta iglesia aquí en nuestra ciudad hace unos años atrás, yo sé que también en estos pueblos va a levantar una obra grande. Alabado sea nuestro Dios por todo esto. Y hoy vamos a irnos después del segundo culto. Enseguida nos vamos para allá San Pedro para tener un culto más con los hermanos en San Pedro. Entonces miren, es un momento o un día en el cual nosotros como iglesia tenemos que regocijarnos en la gracia de Dios. Bueno, hermanos, como digo, es un día muy especial. Y saben que hablando de un día especial, bueno, se habla de buenas noticias también. No sé cuántas buenas noticias, a más del Evangelio, claro, usted tuvo en su vida hasta ahora. En mi vida ha habido muchas buenas noticias que han dado una buena esperanza, ¿no? Por ejemplo, hace años yo recuerdo antes de casarme, cuando pues me enamoré de lo que hoy es mi esposa, y yo le propuse matrimonio y ella me dijo sí. Entonces, ¿qué había en mí? Alegría, ¿no es cierto? Había una buena esperanza de que ella iba a ser mi esposa y que iba a ser y que íbamos a ser una familia y todo. Bueno, era una esperanza que me daba de que íbamos a ser esposos y formar una familia. Pero más adelante, bien, ya nos casamos. No sé, para usted, si todavía es joven, miren, en ese tiempo yo recuerdo, se me cruzó, no sé, tal vez solo es a mí, pero miren,
siempre había, a ver, me voy a casar y ahora, ¿será que Dios sí nos va a dar un hijo? 2 o 3. ¿Será que sí podemos tener un hijo? No sé, esa era mi inquietud, no sé si a usted le pasó esto en algún momento. Y nos casamos, al comienzo pasaron unos meses, no había noticias de embarazo. Y luego de unos meses más, entonces la buena noticia de que mi esposa estaba embarazada, ¿sí? De ese hijo que tengo, ¿no? Josué, ¿sí? Hace años. Bueno, pero el asunto era la buena noticia que mi esposa estaba embarazada. Eso me daba esperanza ¿de qué? De que sí, yo voy a ser padre un día y de que voy a tener por lo menos ya un hijo. Una esperanza. Miren, estoy mostrando esto, ¿no? Algo que nos pasa o que nos ha pasado a nosotros, o tal vez ahora puso algo, la esperanza en algo y tiene esa esperanza o digamos hizo algo y tiene una esperanza de que usted va a cosechar un día, pero me refiero a cosas buenas, ¿no? Ahora, con esto un poco quiero entrar al tema de lo que quiero hablar esta mañana, es justamente de la resurrección. ¿Qué tiene que ver esto con que le estoy comentando? Miren, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, para el tiempo donde nació Jesús o antes de nacer Jesús, el pueblo de Israel tenía una gran expectativa y tenía una gran esperanza de que un día venga ¿quién? El Cristo, el Mesías. Entonces, por años, ellos esperaban de que un día va a venir un Salvador, un libertador. Pero ellos, ¿por qué sabían esto? ¿Por qué tenían la esperanza ellos de que un día iba a venir el Salvador? Porque estaba escrito en la Biblia. Porque de antemano el Señor levantó profetas que anunciaron, que proclamaron que un día va a venir ese gran libertador, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Entonces había esa cierta expectativa y cuando nació Jesús, muchísimos se regocijaron y hubo un cumplimiento de las Escrituras por medio del nacimiento de Jesús. Correcto, ya nació Jesús, empieza a crecer Jesús y ahora cuando Él empieza su ministerio, empieza con gran poder, con gran autoridad, enseñando las Escrituras, pero unos creían y otros dudaban, otros lo rechazaron. Ahora, el punto era de que decían, ¿es este el Mesías? ¿Será este el Cristo? Y todos preguntaban, incluso los mismos discípulos que estaban con Jesús a veces tenían duda, ¿será esto? Pero había una cierta esperanza de que Jesús, el que estaba ahí, era el Mesías, era el Cristo. Sabían de alguna forma, pero todavía no estaba comprobado todo esto, pero ya por todos los milagros, por todas las cosas que Jesús hizo, ya daba una muestra de que sí, Él era el Cristo, el Mesías. Ahora, ¿qué pasó cuando murió Jesús? Miren, cuando muere Jesús, y estamos en esta semana, ¿no? Miren, no sé qué hizo usted el día viernes. El día viernes era también un día especial donde se recordaba la muerte de Jesús. Nosotros no hicimos nada aquí en nuestra iglesia, aquí en el templo, pero sí algunas células nos movilizamos y salimos a los barrios, en otros lugares. También en San Pedro se proyectó la película Jesús, esta que es basada en el Evangelio de Lucas. Y tuvimos muchas personas, incluso nuevas, a las cuales pudimos compartir también el Evangelio. Fue un tiempo especial el día viernes para poder comunicar también el Evangelio y mostrar por qué murió Jesús. Pero bueno, el asunto es que para el tiempo de los discípulos, cuando Jesús muere, parecía ser que la esperanza se acabó. Parecía ser que ya no había más que hacer. Algunos hicieron sus maletas y se regresaban a sus casas, pero había una cierta expectativa, una cierta iniciativa, una esperanza de que Jesús se levante al tercer día. Pero muchos empezaron a dudar, pero sí estaban esperando, ¿qué va a pasar al tercer día? ¿Se levanta Jesús de entre los muertos o se queda para siempre, como cualquier otro ser humano? Había estas expectativas. Entonces aquí la gran expectativa que hubo de la resurrección de Cristo, y yo quiero, lo he puesto el tema para esta mañana, la noticia que dio inicio a una esperanza viva. ¿Por qué lo he titulado así, la noticia que dio inicio a una esperanza viva? Porque para los primeros discípulos
fue en verdad esa noticia, esa buena noticia de que Jesús se haya levantado de entre los muertos y que dio inicio a una esperanza viva de que si Él vive, entonces el seguidor de Él vive para siempre. Y no solo para ellos, sino para nosotros también. Tiene que ser esa esperanza viva, porque Jesús un día se levantó de entre los muertos. Ahora, yo quiero que vaya a sus Biblias, no lo puse ahora en la pantalla, quiero que usted utilice su Biblia, Mateo capítulo 28, del 1 al 10. Vamos a leer este pasaje, Mateo 28, del 1 al 10. Justamente estamos estudiando, ustedes saben, el Evangelio de Mateo, algunos textos, y ahora nos toca la última parte por este día que es muy especial. Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a leer, yo tengo la nueva versión internacional. Dice así este pasaje: después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Un texto que nos muestra un gran acontecimiento de cómo fue cuando Jesús resucitó al tercer día. Saben que la resurrección de Jesús es el fundamento, es la base de nuestra fe cristiana. No podemos crecer o avanzar si no tenemos o si nuestra fe no está fundamentada en la resurrección de Cristo. Si bien es cierto, decimos creer en Jesús, correcto, pero el creer en Jesús es que creemos que Él murió y que fue levantado de entre los muertos. La base del testimonio de la iglesia al mundo justamente es la resurrección. Ese es el testimonio que se puede dar al mundo entero de la iglesia de Cristo. La resurrección de Jesús también es un hecho para todo cristiano. Si usted dice ser cristiano y usted duda de la resurrección de Cristo, ni sabe de la resurrección de Cristo, estamos un poco mal ahí, porque la resurrección de Jesús tiene que ser un hecho muy puntual para cada cristiano. Ahora, ¿qué sucedió con los primeros discípulos de Jesús según este texto? Yo tengo aquí unas 3 cosas y tal vez un punto más que lo agregué aquí en este texto. En primer lugar, vamos a ver una resurrección esperada. Mateo 28, 1 al 4, los primeros versículos que lo leímos nos dan a conocer esta primera parte. Y déjeme explicarlo rápidamente, estos 4 versículos en este primer punto. Después del sábado, dice, ¿qué después del sábado? ¿Qué era? ¿Qué venía después del sábado? Para nosotros viene el domingo, pero ¿qué era para los judíos? Para ese entonces era el primer día de la semana, ahí empezaban las labores. El sábado era un día establecido por el Señor mismo para guardar reposo. Ahí nadie podía hacer nada según la religión judía o del Antiguo Testamento. Pero dice, después del sábado, al amanecer, el primer día de la semana, que es domingo, muy tempranito, dice que al menos estas mujeres, María Magdalena y la otra María, que esta María, los otros evangelios lo completa, es la madre de Jacobo, y también pone otra mujer, Salomé. Están los otros evangelios, Marcos y Lucas, pero aquí Mateo nos pone solo hasta ahí. Dice que estas mujeres fueron al sepulcro
ahí donde lo depositaron, lo pusieron a Jesús en una tumba que veíamos la otra semana, era también prestada, no era ni siquiera de Jesús. ¿Qué pasó ahí? Dice, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, ya pueden imaginar esta escena, este ángel bajando del cielo, quitando esa piedra muy pesada, se sienta encima y espera a las mujeres. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué quitó la piedra? ¿Para que salga Jesús? No, Jesús ya no estaba. Jesús no necesitaba que alguien le dé quitando la piedra para salir. Más bien, el ángel quitó la piedra para que las mujeres entren a ver que ya no está Jesús ahí en la tumba. Porque las mujeres no podían quitar esa piedra. El ángel les está quitando para que vean y ellos verifiquen de que Jesús ya no está en la tumba porque Él ya había resucitado. Luego, sigue mencionando aquí, dice su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los otros evangelios nos dicen que eran en verdad 2 ángeles. Mateo lo expresa que estaban uno, pero sí podríamos haber sido 2, pero Mateo se enfoca solamente en un ángel. Y ahora el versículo 4 dice, los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Ya puedo imaginarme a estos guardias que estaban cuidando ahí en la tumba, el cadáver de Jesús, estaban cuidando y ahora cuando ven que ya no está, ellos empiezan a tener miedo y tiemblan y dice, estaban como muertos, muy asustados. Yo quiero explicar un poco más lo que significa esta primera parte y veo aquí, ahí estaba el texto, y veo aquí en primer lugar, una expectativa. Usted observe el versículo 1 y el versículo 4. En el versículo 1 encontramos a las mujeres y en el versículo 4 encontramos a los guardias con características totalmente diferentes ante este gran evento de la resurrección. Ahora, en primer lugar, las mujeres que corren muy tempranito, el día domingo, el primer día de la semana, a verificar si Jesús estaba ahí o no, o qué es lo que pasó con Jesús. Los otros evangelios sé que llevaron especies, ¿no? Para ponerlo ahí al difunto. ¿Sí? Todavía pensaban que de pronto no iba a resucitar. Ahora, pero había gran expectativa en cuanto a las mujeres, pero tenían mucha esperanza y mucho gozo. Póngale atención a esto, a la actitud de las mujeres, la expectativa que ellas tuvieron. Porque, miren, esto es lo que puede pasar a un cristiano. Lo que surge o lo que da efecto la resurrección a un cristiano es que nos da una esperanza grande y un ánimo tremendo. Miren, cuando una persona cristiana confía en el Señor, estoy diciendo, tiene que conocer lo que es la resurrección, tiene el ánimo increíble y una fortaleza sobrenatural porque viene del Señor. Y esto lo he experimentado quizá en personas que han sido cristianas. Digo que han sido cristianas porque ya algunas fallecieron, que han estado a veces en un lecho de dolor, muy enfermas, con situaciones complicadas. Y cuando uno se va a visitarles, a darle un aliento, a orar por ellas, en realidad sucede lo contrario, que uno se viene más animado. ¿Por qué? Porque estas personas, estos cristianos que ya partieron o que algunos todavía están en el lecho de dolor, están tan animados, tan fortalecidos en el Señor que dicen no pasa nada. Yo sé que hay esta enfermedad, pero si pasa algo, si yo muero, yo sé a dónde voy. Porque Jesús, mi Señor, venció a la muerte y ha prometido que también al creer yo en Él, yo voy a llegar a la eternidad con Él. Él me va a llevar. Entonces uno sale más fortalecido que cuando llegó a hacer estas ciertas visitas. Miren, yo puedo ver en estas mujeres ese gran ánimo que tenían, esa fortaleza, ese gozo y esa esperanza por tener a Jesús en sus corazones. Pero el contraste a todo esto, miren los guardias en cambio. ¿Quiénes eran estos guardias? Unos hombres que estaban totalmente en contra de Jesús, que aprobaron la crucifixión, que no les importó que Jesús muera, que no les interesó quién era Jesús. Pero el momento que escuchan de que Jesús fue levantado de entre los muertos, ¿qué es lo que pasó?
Estos empiezan a temblar y a tener, dice, mucho miedo. Es que esa es una característica de una persona que no tiene a Jesús, que no ha entendido el significado de la resurrección. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros, los seres humanos, por naturaleza, nosotros somos los más miedosos del planeta. ¿Usted sí sabía esto? Nosotros somos bien miedosos, todo nos asusta. Todo nos asusta, desde pequeñitos. Si el hijo no quiere comer la sopa, le asustamos. Es que si no comes la sopa, verás, viene un tigre grandote y te traga. Y el pobre hijo, claro, del miedo come la sopa. Y tenemos miedo, y cuando somos grandes y cuando somos adultos, seguimos siendo temerosos. Es que, ¿qué va a pasar mañana? Y ahora mis hijos, ¿y con qué se van a educar? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y ahora si me pasa esto, si me pasa lo otro. Y estamos todo el tiempo temblando de miedo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué nos pasa esto? ¿O por qué pasa a las personas que tienen miedo, así como estos guardias? Porque en verdad no han entendido la resurrección y lo que significó Jesús muriendo en la cruz. Porque a través de la fe en Jesús, de su muerte, de su resurrección, nosotros somos fortalecidos. Y en nosotros está ese gozo y también la fuerza o la fortaleza del Señor que nos da Él para enfrentar cada día. Como la canción, ¿no? Si Él vive, yo me enfrento ¿a quién? Al mañana. ¿Sí? Si Cristo vive, yo me enfrento al mañana con la fortaleza que Él me da. Sin Cristo yo soy el más miedoso del planeta y todo me puede asustar, pero Jesús, el que fue levantado de entre los muertos, nos da ese tremendo valor que viene también de Dios para enfrentar la realidad en la que nosotros estamos. Miren, con todo esto, el Señor nos da un gran desafío, pero lo otro era una señal también, que estoy saltando. La señal era, que ya lo mencioné, de este terremoto violento, un ángel que bajó del cielo y quitó la piedra, ¿sí? Esa era una gran señal de que Jesús estaba vivo. Ya la tumba estaba vacía. Entonces esto nos da un desafío a creer. Quizá estos mismos guardias que tuvieron miedo, de alguna forma fueron retados a creer en Jesús porque la tumba estaba vacía. Ellos guardaron esto y no podían entender qué es lo que pasó. Y estos mismos fueron desafiados a creer. Miren, aquí una pequeña ilustración, no sé, o anécdota. Hace años yo trabajaba ahí en un hotel y ahí estaban unos negritos de Carpuelas, trabajaban juntos, y el mayor de ellos, eran algunos hermanos ahí que trabajaban. Entonces el mayor empezó a conversar en un cierto momento de su escasez, de que sus papás no tenían, y dice, pero ¿sabe qué? Ahora nació un hijo, el último hermano, ¿no? Dice, y este sí que es pilas, le decía, ¿no? Este es bien inteligente, es bien sabio, en la escuela saca buenas notas, así que nuestra esperanza está en que cuando él crezca, este sí que nos va a sacar de pobreza, decía. ¿Sí? Ahora ya ha crecido, no sé dónde está. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque algunos, como digo, hay tantas expectativas, se tiene miedo en qué va a pasar en el futuro, y a veces se pone ciertas expectativas en personas, en cosas que quizá de eso no vamos a sacar un provecho, nos van a ayudar. No, esto no funciona, porque nuestra única esperanza, nuestra única fe, nuestra única certeza, convicción tiene que estar puesta en Jesús, el resucitado. Él es el que nos va a sostener en todo. Entonces Él nos da un desafío a creer, o la resurrección es un desafío para creer que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. La resurrección nos desafía a todo esto. Segunda cosa, la resurrección efectuada o verificada. Los otros versículos ahí nos muestran
Esta parte me gusta mucho. Dice: el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí lo he subrayado incluso, ahí está. Dice: no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos. Y otra vez, ahí está subrayado: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ahora ya lo saben, todo se ha cumplido. Una resurrección efectuada o verificada, tal como Jesús mismo lo anunció. ¿Qué es lo que anunció Jesús? ¿Qué es lo que anunció? Ahí tenemos textos de Mateo mismo. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, Él ya anunció todo esto. Dijo: desde entonces comenzó Jesús a advertirles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. En Jerusalén iba a morir, en Jerusalén iba a resucitar. Y ahí dice: y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? De los religiosos de ese tiempo. Dice: de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitar. Esto lo vino repitiendo una y otra vez. Otro texto similar ahí en el mismo Evangelio de Mateo. Dice: estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Parece que no entendían todavía. Y otro texto más. No lo he puesto. No importa. ¿O cuál leyeron? A ver, estoy mal con esto. ¿Este leí? Bueno, no importa. Tengo 3 pasajes ahí, creo que está el orden mal. Pero el asunto es que Jesús dijo a sus discípulos muchas veces que Él tenía que ir a Jerusalén, que ahí lo iban a matar y que al tercer día iba a resucitar. Ahora, si esto fue un hecho, si esto se cumplió, ¿saben a qué conclusión tenemos que llegar? De que toda la Escritura es la verdad. De que todo lo que está escrito en la palabra, un día se va a cumplir. Y mucho de lo que está escrito ya se ha cumplido, como esto mismo. Ya se cumplió de que el Cristo iba a venir un día. Ya se cumplió de que el Cristo iba a morir, de que iba a resucitar. Ya está cumplido hace 2000 años. Muchas cosas que están escritas en la Biblia ya están cumplidas. Tal vez faltan pocas por cumplirse. Pero si la mayoría se ha cumplido, entonces todo lo que viene de igual manera se va a cumplir. ¿A qué trato de decir con esto? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura ahora para nosotros? Que un día el mismo Jesús que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que fue levantado luego a los cielos y que está a la diestra del Padre, ¿qué dice la Escritura ahora? ¿Qué va a acontecer? Que el mismo Jesús un día va a venir por segunda vez. Y no lo sabemos. Puede ser hoy en este día. Qué bueno sería que venga ahora mismo, ¿no? Yo ya anhelo, yo ya espero este día. Que el Señor venga por segunda vez y nos lleve a toda su iglesia. Pero todavía no se cumple, pero está escrito. Y si está escrito, insisto, esto se va a cumplir. Pero hay algo más que está escrito. Nos dice la Biblia que todos somos, ¿qué? Pecadores, y que por ser pecadores todos estamos separados de la gloria de Dios. Pero también está escrito que justamente para eso vino Jesús, a morir y a resucitar, para que los que creen en la obra que hizo Jesús no se queden condenados, no mueran eternamente, sino que tengan vida eterna. Entonces también está escrito todo esto. Así que si usted todavía no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, debería hacerlo lo más pronto, porque está escrito. Si usted no obedece a este requerimiento que Jesús lo puso ahí en la palabra, puede ser fatal, porque se va a cumplir. Esto viene y puede ser más tarde o mañana. Todo se está cumpliendo lo que el Señor dijo y lo que dejó escrito en su palabra. Todo tiene que cumplirse. Mire que la Biblia está llena de muchas bendiciones, pero también llena de ¿qué? De maldiciones. Usted va a decir, ¿qué pasó? Sí, la Biblia también nos muestra
que hay muchas maldiciones. Pero maldiciones ¿para quién? Para todo aquel que no confía en Jesús como su Señor y Salvador. También está escrito. Y esto también, de alguna manera, tiene que cumplirse. Entonces, es un hecho esto de la resurrección. El versículo 7 dice, se ha levantado de entre los muertos. Entonces Jesús les dice a las mujeres, no tengan miedo. Dice, no está aquí, ha resucitado. Dice, vengan a ver, ya no está. Y da otra orden, ¿sí? Da otra orden, dice, vayan pronto. Jesús ya no está, no tengan miedo. Él ha resucitado, vengan a ver. Fue todo un hecho. ¿Por qué estoy recalcando en todo esto de que fue todo un hecho? ¿Por qué? Porque ya dije al inicio, si nosotros no tenemos la fe en Jesús, si no creemos que la resurrección es la base de nuestra fe, todo es en vano, todo es falso, todo es mentira. Y ahora voy a mostrar al final de todo esto, si Jesús no hubiese resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué confiamos en Jesús si Él no ha resucitado, si fuera así? Pero la verdad es que Jesús, como dice la Escritura, fue levantado de entre los muertos. Entonces dice, no tengan miedo, no está aquí, Él ha resucitado. Ahora, miren, ¿cuántos milagros de sanidad que Dios ha hecho a través de todos los tiempos? Dios ha hecho grandes milagros. Vemos escritos en los evangelios a través de la historia de la iglesia. Pero yo creo que el milagro más grande es cuando un hombre o una mujer en su corazón tiene la convicción de que Jesús ha resucitado. Para mí es el milagro más grande, porque de esto depende toda nuestra eternidad y todo nuestro futuro. En tercera cosa, hablando de la resurrección proclamada o expandida sería, ¿no? ¿Qué pasó en los siguientes versículos aquí, en los últimos? Cuando ya vieron las mujeres que no estaba Jesús, dice así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús, esta parte me gusta también, en eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Nuevamente dice, no tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Algunas veces se repite, no tengan miedo, les dice Jesús. Es que si está Jesús con nosotros, el miedo tiene que desaparecer, por lo que dije antes. Porque Él está poniendo ese valor y esa fortaleza en nosotros los que creemos. Entonces, la resurrección expandida les está diciendo, vayan deprisa y con gozo, con alegría. ¿A dónde tenía? Mire, es que aquí hay una cosa, a ver, yo les conté hace un momento del nacimiento de mi primer hijo y todo lo que estaba atrás del embarazo, las expectativas, voy a tener un hijo, no voy a tener un hijo. El asunto es que nació mi primer hijo. ¿Y cuál fue mi primera reacción? Claro, felicidad, gozo, y quería que todos sepan que yo tengo un hijo, al menos mis familiares, amigos, ¿no? Entonces la noticia empieza a expandirse y todos llegan a conocer que este Enrique tiene un hijo, ¿sí? Legal, pero no. Sí, bueno. Entonces, la noticia fue divulgada y claro, lo que estoy mostrando que fue deprisa, fue con gran gozo. Y estoy hablando sobre la noticia de tener un hijo. Pero ahora imagínense lo que les estaba pasando en verdad a estas mujeres. Mucha expectativa de que Jesús resucite y en verdad resucitó. Se encuentran con la tumba vacía. Se encuentran con Jesús resucitado. ¿Qué piensan ustedes? Yo ya me puedo imaginar la alegría de estas mujeres. No sé qué actitud tomaron. La noticia era tremenda, no tenemos que verlo muy pequeño. Es muy grande la noticia de que Jesús haya resucitado.
al menos para estas mujeres, pero esa misma noticia tiene que llenarnos de gozo y alegría a nosotros. Es la misma noticia que nos está llegando a nosotros a través de la palabra. Entonces ellas deprisa y con gozo fueron a anunciar de que Jesús ha resucitado. Así como yo empecé a anunciar de que mi hijo ha nacido. Ahora yo pregunto, si usted tiene esta noticia o le llegó esta noticia, ¿qué actitud tiene? ¿Tiene la misma actitud de estas mujeres? ¿Ha salido deprisa a anunciar al mundo entero de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado? ¿Cuántas veces ha corrido a anunciar esto? ¿Cuántas veces ha ido a sus vecinos, a otro pueblo, a otro barrio? ¿Cuántas veces ha tomado la actitud de estas mujeres a anunciar la buena noticia de que Jesús ha resucitado? Como yo les dije al comienzo, si es que en verdad hay el gozo en usted, usted puede hacerlo. Si usted no tiene ese gozo de la resurrección, no hay razón por qué hacerlo. Solamente cuando Jesús está en nuestros corazones y sabemos, o es nuestra convicción, o es un hecho, como lo dije antes, de que Él vive, yo puedo movilizarme y dejar cualquier cosa para anunciar estas buenas noticias de que Jesús venció a la muerte. Y miren, lo otro es esto, con adoración. Salir a proclamar, salir a anunciar que Jesús vive, de que Jesús resucitó, es un acto también de adoración. Estas mujeres, adoraron. ¿Y si sabe lo que es adorar? Adorar es rendirse, postrarse en este caso, ante el Señor, ante nuestro Salvador. Reconocer todo lo que Él hizo y decirle, mire, yo no soy nada, usted es todo, o tú eres todo, en este caso a Jesús. Ellas se postraron ante Jesús y le adoraron, abrazaron sus pies, dice el texto, ¿no? Y lo adoraron. Mire que este acontecimiento que estamos revisando, lo estamos leyendo, ha pasado ya 2000 años. 2000 años después, hoy estamos recordando lo que hicieron estas mujeres. Pero a través de todos los tiempos y a través de la historia de la iglesia, sí conocemos y hemos visto a grandes hombres, grandes mujeres que tomaron la misma actitud de proclamar, de anunciar hacia los 4 puntos de este mundo y adorar a Dios. Quizá nuestra iglesia está yendo por este camino. Estamos tomando conciencia de todo esto. No podemos quedarnos aquí encerrados en estas 4 paredes. Si somos la iglesia de Cristo, si hemos entendido de que Jesús venció a la muerte, nosotros tenemos que salir a proclamar. No podemos proclamar solamente aquí. Esto tenemos que anunciar afuera y tenemos que hacerlo deprisa, con mucho gozo y con adoración. Y otra vez sale sin miedo. El cristiano no tiene que tener miedo. La iglesia no tiene que tener miedo. ¿Y saben cuál es el peor miedo del cristiano, de la iglesia? Es que la gente es dura, los corazones son duros, pero de gana vamos a estar haciendo. Cuando yo decía vamos a hacer la película el día viernes, pero es que la gente está con sus familiares, es que es Viernes Santo, han de estar descansando, y empezamos a argumentar, porque en verdad tenemos miedo a veces de predicar el evangelio, pero no tiene que ser así. Y cuando rompemos estos esquemas, en este caso proyectamos una película, mucha gente poniendo atención al evangelio. Y esa es una muestra de que en verdad el Señor está llamando y nos está utilizando a nosotros, pero nosotros todavía como cristianos sentimos miedo. O lo peor es que cuesta mucho. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? No, el Señor es el que provee. Y todavía seguimos teniendo miedo de proclamar el evangelio. Es que tal vez me van a hablar, es que si me rechazan, es que si deja de ser mi amigo o mi amiga, ¿qué voy a hacer? A veces es el miedo, pero tratándose de la gran noticia, no debemos tener miedo para nada. La noticia que nosotros debemos compartir tiene que ser con valentía. Entonces aquí el Señor nos desafía a compartir. Esto de la resurrección es un desafío para el cristiano, para la iglesia, para llevar el evangelio a cualquier lugar. Y por último yo le agregué este punto 4 que me pareció muy importante, una resurrección
gloriosa. Y aquí solo voy a mencionar algo. Miren, la resurrección, lo he puesto ahí, es la demostración de la deidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Deidad es ser Dios. Hechos 2:24, la segunda parte, dice, porque era imposible, dice la misma escritura, ¿no? Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte no lo mantuvo ahí? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios y Dios es eterno. Él en ningún momento ha nacido y en ningún momento va a morir. Porque es el principio y el fin. Y la muerte no tenía que ser ningún obstáculo para el mismo Jesús, que es Dios. Aquí quiero mencionar algo. Miren, quizá usted conoce, allá al otro lado del mundo hay un país grande que tiene unas pirámides, ahí se llama Egipto, ¿no? Unas pirámides que son antiguísimas, muy reconocidas por muchas cosas, y ahí también hay unas tumbas. Y estas pirámides son conocidas porque en verdad sí tienen tumbas y todavía tienen sus esqueletos y todo como momias, ahí esa es una reliquia, ¿no? Y son muy conocidas por esto. Otro país, por ejemplo Estados Unidos, ahí en la capital, en Washington, hay un lugar donde entierran a los personajes que han sobresalido de ahí de los Estados Unidos y los vigilan las tumbas, ahí lo tienen, ¿no? Cerca de la Casa Blanca, ahí están estos guardias de Estados Unidos vigilando y es muy conocido esto porque ahí están enterrados los héroes, digámoslo así, de Estados Unidos. Pero, ¿saben que la tumba de Jesús es reconocida? ¿Saben por qué? Porque no hay nada. ¿Sí? La tumba de Jesús es reconocida porque no hay nada, porque Jesús resucitó. ¿Sí? La segunda cosa, en este punto, dice que la resurrección es prueba de la obra redentora. Romanos 4:25 nos menciona, dice, Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados, conocemos esto, y resucitó para nuestra justificación. Ya, Él murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús fue por su pecado, por mi pecado. En otras palabras, nosotros somos los culpables de que Jesús haya muerto. Pero dice que Él resucitó para nuestra justificación. Fue levantado para que nosotros seamos justos delante de Dios si creemos en la muerte de Él. Lo siguiente es que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de los creyentes. 1 Corintios 15:20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Jesús es el primero en vencer a la muerte, pero esta es una garantía para el creyente, para nosotros, de que así como Jesús fue levantado de entre los muertos, un día vamos a ser también levantados, resucitados con cuerpos nuevos y gloriosos y llevados a la eternidad. Si Cristo murió, si Cristo resucitó, el creyente tiene que resucitar. Ahora, hermanos, yo quiero quizá hacer como una conclusión y conectar un poco a esto, a la cena del Señor. No está en la pantalla. Quiero que usted abra, por favor, Primera de Corintios 15, del 14 al 20. Primera de Corintios 15, del 14 al 20. Pero antes de leer, miren, ahí está en la pantalla también lo que voy a mencionar ahora. Saber y creer que la resurrección de Cristo es verdad resulta la noticia más grande para una esperanza viva. Espero que usted tenga esa esperanza viva, porque Cristo vive
el cristiano, el creyente, vive. La resurrección de Cristo es el fundamento, como dije antes, de nuestra fe como cristianos. Esto tiene que ser el cimiento para nuestra vida como cristianos. Y ahora sí, 1 Corintios 15, 14 al 20. Mire lo que dice este texto. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Ya, tome en cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como ejemplo sería, si Jesús nos resucitó, lo que estoy haciendo yo acá adelante es pérdida de tiempo. No sirve para nada si Jesús no hubiese resucitado. Dice, como tampoco la fe de ustedes. Si ustedes dicen tener fe en Jesús, entonces si Jesús nos resucitó, su fe no les sirve para nada. Dice, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Ahora sí viene el versículo clave. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Este es el punto culminante, hermanos, de la resurrección. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Hermanos, esto tiene que llenarnos de alegría, de gozo, porque nuestro Redentor, en el cual hemos puesto nuestra fe, no se quedó en la tumba, sino que Él vive y vive para siempre. Y si Él vive, nosotros vivimos y un día vamos a estar con Él para siempre.